Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, y como todos los martes a esta hora de 8 a 9 estamos con ustedes para presentar diferentes temas vinculados al diálogo intercultural, a descolonización, a la importancia de la diversidad en nuestro país y en nuestra región. El día de hoy tenemos un tema, bueno, siempre tenemos dos bloques, ¿no es cierto? A veces con temas diferentes. Esta vez los dos bloques van a ser sobre un solo tema, porque consideramos que se trata de uno de los temas más relevantes, importantes en el contexto actual y que tenemos que desarrollar. Y ese tema es el de la consulta previa. Así es que ya saben, vamos a charlar sobre eso. Tenemos dos invitados con los cuales vamos a un poco ir dando la parte, un poco del contexto, las ideas generales y siendo quizás didácticos, ¿no? Para que se entienda claramente qué es la consulta previa. En este primer bloque nos va a acompañar el director de IDECA, Boris Rodríguez Ferro, a quien los saludamos inmediatamente. Boris, muy buenas noches. Buenas noches, Elan, gracias por la invitación otra vez y bueno, listos para compartir algunos puntos sobre consulta previa acá en el programa, ¿no? Así es. Bien, el equipo de producción, como es habitual en nuestro programa, siempre prepara un comprimido de información, así es que tenemos un video producido por el equipo de producción. Ahí va. De poder entre el gobierno, entre el Estado y los pueblos indígenas. Eso se tiene que entender como un diálogo intercultural. El convenio 169 establece algunos parámetros, ¿no? Esto ha sido desarrollado por sentencias del Tribunal Constitucional Peruano, la Corte Interamericana y lo que llamamos estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas. Pero la ley de consulta del Estado dado establece etapas. Entonces, la primera etapa necesariamente tiene que ver con preguntarnos qué vamos a consultar, ¿no? ¿Qué consulta el Estado al pueblo originario? Entonces hay que identificar la medida a consultar. Entonces, ¿no? Sabemos que lo que se consulta es las medidas administrativas, legislativas, proyectos de desarrollo, políticas públicas que afecten, esta palabra es clave, directamente al pueblo originario. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, identificar. Ejemplo, cuando hay un proyecto extractivo, normalmente hay una concesión minera, hay un permiso de iniciación del proyecto de exploración, hay la suscripción de un contrato de un lote petrolero. Entonces, después, con eso se identifica la medida, ¿no? Después, ¿qué tenemos que hacer? Una vez identificada la medida, hay que identificar a qué pueblos va a afectar la medida. Con esta palabra clave otra vez, directamente. Entonces, ¿qué pueblos van a ser afectados con esta medida? Ejemplo, si se trata sobre un proyecto minero, entonces tiene que identificarse a qué pueblos va a afectar este proyecto. Los que afecta directamente y los que son afectados indirectamente. En un ejemplo breve, donde se va a encontrar el proyecto minero, obviamente el territorio de esta comunidad campesina, digamos, va a ser afectado. Pero supongamos, y es obviamente, el proyecto minero va a requerir de mucha agua y va a usar mucha agua, y río abajo pueden ser que comunidades también estén afectadas. Después de haber identificado a los pueblos indígenas, entonces tenemos que entrar a unas reuniones preparatorias, ¿no? El Estado tiene que encontrarse con los pueblos indígenas y iniciar un encuentro breve donde coordinen, donde van a hacer todo, ¿no? Es algo que no necesariamente está dentro de las etapas, pero que es una labor que el Estado hace. Después tenemos que dar publicidad a la medida. ¿Esto qué significa, no? Dar a conocer a toda la población que va a ser afectada, que hay un proyecto que se quiere consultar. Después de esto, una vez que ya identificamos la medida, identificamos el pueblo, hacemos reuniones preparatorias, hacemos publicidad de la medida, lo que tenemos que hacer ahora es, para mí, una de las etapas más importantes, que es la información. ¿Por qué? Porque sin información no hay consulta previa en realidad. ¿Por qué? Muy bien, no puedes tomarte una decisión adecuada, libre,
Entonces la información es muy importante. Hace poco revisé la consulta de Chacacuniza y Quelcaya, aquí en Puno, y lamentablemente eran procesos que no respetaban la información, no se entregaba información idónea. Y por idóneo, ¿no?, son información en sencillo, que le sirva a la persona, que le sirva a la comunidad, ¿no? Si yo te voy a consultar sobre un proyecto que diga que voy a hacer pozos de perforación en tu comunidad, yo no necesito a ti que no te voy a entregar información sobre qué es la consulta, ¿no? Lo que hace el Estado, se demora entregando información sobre qué es la consulta, otros parámetros, pero no le dice cómo le va a afectar. Esa es la información. Es más, la Corte Interamericana, la jurisprudencia dice que se tiene que dar un estudio preliminar sobre los efectos positivos o negativos que tenga esta medida sobre los pueblos. Esa información no se entrega. Entonces, ¿cuál es el problema? Que después la comunidad no tenga la información y no adopte una decisión informada. Después de haber informado, se le deja a la comunidad para que se reúnen entre ellos con sus usos y costumbres, como dice la ley, para que hagan una evaluación interna. Esta etapa, su nombre lo dice, evaluación interna, se reúne la comunidad para conversar en base a lo que ya ha experimentado con el gobierno. Y finalmente, se debería llegar a una etapa de diálogo. Digo debería porque de los 22 hasta 25 procesos de consulta previa que se ha hecho para actividades extractivas, llámese lotes petroleros y minería, con decirle que en petróleo se ha llegado a la etapa de diálogo, pero no se ha dado información. Pero para minería son 2 procesos que han llegado a la etapa de diálogo. Uno se pregunta, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces, el Estado y las comunidades hacen uso del artículo 19 del reglamento. ¿Qué dice este artículo? Básicamente dice, ¿no?, con la etapa de diálogo, con la información que me has dado, bueno, creo que es suficiente, dice la comunidad, yo acepto lo que me estás proponiendo. Pero, ¿y la finalidad de la consulta no era llegar a un diálogo intercultural para un acuerdo, para un consentimiento, y no se llega? Y yo creo, desde lo que he podido revisar, que esto pasa primero porque no se le dotó la información correcta a la comunidad, porque estoy seguro que si le das la información correcta, haría más preguntas y llegarían a la etapa de diálogo. Pero si no hay información, ¿cómo yo llego a dialogar?, ¿no? Entonces, haciendo un balance rápido, claro que hay avances, ¿no? Yo digo que en lotes petroleros está habiendo un avance, pero para actividades ya mineras, los estándares se han reducido y hemos empezado a retroceder. Bien, tuvimos la participación de Julio Mejía, quien es especialista de consulta previa. Boris, ¿no?, en esta primera parte. Sí, bueno, digamos, ya entrando un poco a la charla, la consulta previa, siendo claro, el entrevistado también ha sido didáctico, pero desde tu punto de vista, de tu manera de ver este tema, ¿qué es importante que sepamos como sociedad sobre la consulta previa? Bien, en principio señalar que la consulta previa es un derecho colectivo de los pueblos originarios, ¿no? Es un derecho colectivo que lo que busca es un diálogo intercultural con el Estado. Un diálogo intercultural en donde justamente al ser un diálogo intercultural no hay asimetrías o jerarquías, digamos, de una u otra parte, pero en este caso, digamos, del Estado, ¿no? El diálogo intercultural va a buscar ese acuerdo, ¿no?, un acuerdo o lograr el consentimiento de los pueblos originarios frente a una medida o frente a una propuesta legislativa que pueda afectar directamente un derecho colectivo de los pueblos originarios, ¿no? En todo caso, eso es lo que, digamos, podríamos señalar que es la consulta previa, en principio, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que la consulta previa es un derecho de los pueblos originarios que tiene como sustento su identidad y su autonomía como pueblo originario, ¿no? Claro. Y el derecho, digamos, que también está vinculado fuertemente es el derecho a la libre determinación que tienen los pueblos originarios, autonomía, libre determinación, participación, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, derechos colectivos de los pueblos originarios, no podemos hablar de derechos aislados, ¿no? Los derechos siempre están interrelacionados, hay una interdependencia uno con otro. Y el derecho a la consulta previa de los pueblos originarios no es ajeno a ello, ¿no?
no es ajeno a ello. Bueno, esa introducción es importante porque se trata de un derecho colectivo de los pueblos originarios y también la otra parte que indica es esta suerte de objetivo de que sea un diálogo intercultural, ¿no? Entre el Estado, rompiendo las asimetrías que siempre han existido, asimetrías históricas. Pero, siguiendo un poco en la parte un poco más introductoria, en el contexto nacional, o sea, hay un contexto nacional, hay una situación, hay incluso un contexto internacional por el cual se propicia la consulta a los pueblos originarios. Sí. Un poco hablar de ese contexto, porque no solamente es un asunto nacional, ¿no?, que surge acá, hay todo un contexto internacional. Efectivamente, vamos a señalar que la consulta previa a los derechos colectivos de los pueblos originarios parten de un contexto de la emergencia de los pueblos originarios a nivel internacional y a nivel nacional y local, digamos, ¿no? Hay una suerte, digamos, de reivindicación y posicionamiento de sus derechos como pueblo originario como tal. Entonces, en el contexto internacional se han visto avances normativos, como es el Convenio 169, ¿no?, de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989, y que el Perú ha ratificado, ¿no?, en 1994 y 95, y entra en vigencia en el Perú, es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Pero no solamente tenemos el Convenio 169, sino también está ahora la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Originarios de Naciones Unidas, ¿no?, desde el 2007. Estos dos instrumentos internacionales son el paraguas, si se quiere, de los derechos colectivos de los pueblos originarios, pero no dejando al margen los otros instrumentos internacionales también, como Convención Americana, los pactos internacionales a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, es el resultado también, digamos, de toda una estructura de derechos humanos a nivel internacional, y producto de esa emergencia de los pueblos originarios es que se empiezan a adoptar instrumentos con una característica, digamos, en sentido colectivo, que respondan más a la vivencia, al sentir de los pueblos originarios. En ese marco nace el derecho a la consulta previa como tal. Claro, es importante ese contexto internacional, ¿no?, porque esta emergencia, bien, lo que se supone, digamos, se podría suponer que los pueblos originarios corresponden a una etapa de la historia, pero en realidad no, siempre estuvieron presentes y ahora emergen con fuerza y con identidad. Y esta emergencia precisamente también viene con otro asunto, ¿no?, que digamos es el lado, digamos, positivo, que emergen los pueblos originarios, pero también estamos en tiempos de neoliberalismo, en el cual la política extractiva de muchos estados ataca, vulnera los derechos colectivos, el territorio de los pueblos originarios, y ese también es un tema sensible, Boris, cómo las empresas extractivas, y especialmente la política extractiva de los estados, impacta directamente sobre los pueblos originarios. Sí, tienes mucha razón, pero hay que hacer una correlación también en la historia, porque si nosotros apelamos, por ejemplo, a entender a este contexto que vivimos desde, digamos, términos como colonización, colonialidad, nos damos cuenta que ese contexto histórico de hace años, que podemos hablar desde 1492 en adelante, no cambia, ¿no? Siempre ha habido una suerte, digamos, de vulneración a derechos. En este caso ahora decimos colectivos de pueblos originarios, pero ha estado presente, ¿no? Esa, digamos, esa ocupación territorial, digamos, ahora se dice quita de tierras, ¿no? Pero siempre ha estado presente. Es cierto que ahora ese proceso de colonización, porque unos hablan de neocolonización también, ¿no es cierto?, de liberalismo, pero también de neocolonización en el sentido de que hoy se se hace más duro, digamos, ¿no? Se arremete mucho más fuerte contra los propios pueblos originarios, porque en un estado, en un contexto donde hablamos de democracia, donde hablamos Estado de Derecho, donde hablamos de digamos, abanico de derechos humanos, de derechos fundamentales, suceden situaciones históricamente que han ocurrido que vienen vulnerando los derechos de los pueblos originarios, ¿no? América siempre ha sido, digamos, vista como el lugar o el espacio en donde, de materia prima, ¿no? Siempre se extrae materia prima y hoy por hoy no cambia eso. Y quienes son más afectados, pues son los pueblos originarios, como históricamente también lo ha sido, ¿no? Hay una negación de la humanidad, en todo caso, como algunos autores señalan, ¿no?
Hay sujetos quienes todavía no tienen la condición de humanidad por cuanto no se respeta sus derechos colectivos, en este caso de los pueblos originarios como tal. Claro, sí. Y se supone que la consulta previa debería ser el mecanismo por el cual los pueblos originarios toman la voz sobre digamos, la presencia de determinados proyectos extractivos, ¿no? Y de alguna manera hacer frente a eso que bien mencionas de esa suerte de neocolonización, sí, neocolonialismo, ¿no? que siempre ha estado presente. Y viendo un poco esta realidad de este neocolonialismo, esta presencia de las empresas extractivas, ¿tú qué horizonte le ves? ¿Qué posibilidades o qué perspectivas se pueden avisorar? Bien, antes de, porque estaba revisando algunos textos justamente para poder, porque hay situaciones a veces que se presentan, contextos que, como por ejemplo, Julio ha enunciado, ¿no? Situaciones muy particulares, y a veces, y comentaba un poco con algún compañero viniendo acá para el programa, para el canal, y decía, señalamos de que la consulta previa, entendida así, alejada de los demás derechos, alejada de autonomía, alejada de participación, lo que hace realmente, así como está llevándose adelante, es operativiza un modelo de desarrollo que el Estado impone. Porque de acuerdo a la ley de consulta previa, se constituye una herramienta para validar este sistema de desarrollo extractivista que tiene el Estado, porque es cómo está operando, ¿no? Por eso yo creo que la consulta previa no tiene que ser, digamos, si se quiere, implementada o llevada adelante de manera aislada de los otros derechos. Porque, ¿por qué vamos a, por ejemplo, solamente empezar un proyecto como Estado y luego vamos a consultarle al pueblo originario ahí? Cuando podemos, utilizando el derecho a la participación de los pueblos originarios, construir una propuesta con el pueblo, desde la propia necesidad contextual. Y frente a determinadas situaciones ir haciendo procesos de consulta. Pero lo que hoy por hoy pasa es que se lleva adelante procesos que son hechos en otros contextos, en oficinas, en gabinetes, etcétera, etcétera, o traídos desde fuera, que se implementan y se ponen acá a rajatabla, digamos, porque lo que le preguntan luego al pueblo originario es ese proyecto, esa mirada de desarrollo que tiene ese proyecto. Y entonces desnaturaliza todos los otros derechos colectivos de los pueblos originarios. La consulta, yo creo que hoy por hoy lo que hace es viabilizar este modelo de desarrollo extractivista, ¿no? Imponerlo, digamos, a rajatabla. Legitima, pues, ¿no? Legitimando eso, ¿no? Eso me provocaba, digamos. Y yo, yendo a la otra pregunta de cómo avisoramos esto, ¿no? Yo creo que el contexto actual ahí sigue habiendo, digamos, una emergencia de los pueblos originarios en la región. Ahora hay mucho más, digamos, procesos de exigencia desde los pueblos originarios hacia el respeto de sus derechos, reconocimiento de sus derechos. Están implementando muchos pueblos, digamos, mecanismos dentro de su territorio, en el marco de su autonomía y libre determinación como pueblos originarios. Pero si vemos un Estado que es reticente a esta situación también, pues vamos a lastimosamente caer en situaciones de conflictividad, ¿no? Socioambiental sobre todo, porque hay que recordar que los conflictos socioambientales, sobre todo en minería, se han ido aumentando, ¿no? La Defensoría del Pueblo reporta que los conflictos socioambientales son los conflictos que están mayormente, digamos, son una mayoría a nivel de las distintas conflictividades que existen, digamos, a nivel del territorio nacional. Y en minería, pues, estamos ahí, digamos, repuntando, ¿no? Y Puno no está exento de eso. Puno es el segundo, ¿no? Digamos, a nivel de las regiones, que tiene ese, digamos, índice de conflictividad socioambiental, ¿no? Regresando un poco al punto que mencionabas, que en realidad es importante, o sea, la consulta previa podría ser una herramienta importante desde los pueblos originarios para construir ciudadanía intercultural, para construir diálogo intercultural, pero también puede convertirse en una herramienta para reforzar la política extractiva, ¿no? O extractivista, ¿no? Sí. Pasándonos, digamos, a la parte propositiva, un poco para finalizar la entrevista, ¿qué cosas se deberían ajustar según tu punto de vista? Yo creo que ahí, por ejemplo, el Estado está perdiendo esta oportunidad realmente de entablar diálogos interculturales auténticos, ¿no? Con los pueblos originarios.
Yo creo que ahí los funcionarios y todos los sectores, ¿no? Todos los sectores estatales y toda la ciudadanía en general, yo creo que debemos acercarnos a estos diálogos interculturales, tratar de comprender, de entender la mirada, la cosmovisión de los pueblos como tal. Yo creo que eso no se logra estando desde una oficina, desde otro contexto, ¿no? Yo creo que tenemos que estar en el lugar, tenemos que estar en el sitio. Y entonces, yo pienso que esa es la labor que tendría que hacer el Estado. El Estado tendría que hacer un trabajo también de reflexión crítica, ¿no? Los funcionarios de reflexión crítica y, como digo, el colectivo en general, para poder entender y comprender digamos, esa diversidad que existe y la posibilidad de comprendernos, entendernos, va a permitir realmente un Estado intercultural, un Estado que respete la diversidad, un Estado que camine en ese horizonte democrático que tanto queremos, ¿no? Un Estado, digamos, con esa diversidad de riqueza, un Estado plurinacional, como algunos llaman, ¿no? Entonces yo creo que no deberíamos desaprovechar esta oportunidad, estos procesos que se hacen, que se encaminan a veces muy mal, como lo han señalado, Julio, y eso es una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo, de dinero, ¿no? Pero también estamos postergando realmente algo que debíamos haber empezado hace mucho tiempo, ¿no? Y estamos postergando a más allá, digamos, ese diálogo entre nosotros, entre todos nosotros, en esa diversidad, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos va a pasar la cuenta después, porque estamos justamente camino, y todos celebran el camino al Bicentenario como tal, y vamos a llegar quizás al Bicentenario si no hacemos mea culpa y si no realmente implementamos procesos auténticos de diálogo intercultural, pues vamos a llegar a un Bicentenario que está reproduciendo colonialidad, con un Estado que para nada es democrático, en donde estamos en un Estado-nación fallido, ¿no? En donde no se respetan derechos colectivos, ¿no? Y en donde las minorías, esos términos feos a veces, o donde la diversidad no es tomada en cuenta, ¿no? Sí. Muy bien, esa última parte es importante, ¿no? Todo ese compromiso que todos tenemos, ¿no? Que todos tenemos para aprovechar esa oportunidad, y bien lo mencionas, ¿no? El Bicentenario debe ser una oportunidad en la cual podamos hablar de un diálogo intercultural en la nación, ¿no? Muy bien. Sí. El tiempo siempre es tirano, Boris. Gracias, Ela. En este primer bloque, muchísimas gracias por tus apreciaciones sobre la consulta previa. Y bueno, seguramente en otra oportunidad estaremos conversando. Sí, pues el tiempo es tirano y habrá oportunidades de seguir hablando. Este tema me parece muy importante y hay que ir desmenuzándolo de a poco también, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Boris. Bien, ha sido la Gracias. Rodríguez Ferro, él es director de IDECA, y hemos cubierto este primer bloque para conversar sobre la consulta previa. Vamos a conversar con José Vallardo, de Derechos Humanos y Medio Ambiente, de Puno, para seguir charlando un poco ya de cosas más casuísticas, ¿no? más ubicados en nuestro contexto regional, siempre sobre la consulta previa. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Bien, regresamos con ustedes y en este segundo bloque vamos a conversar con José Vallardo, él es de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, para ya ver un poco la parte más casuística, más de la consulta previa en el terreno mismo, ¿no? La primera parte ha sido un poco más de contexto general, de ubicación. Así es que nos encontramos con José Vallardo y la bienvenida. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación, a tu disposición. Listo. Mira, tenemos un video también. Te invito a que veamos un video de una entrevista que han desarrollado los chicos del equipo de producción. Así es que vamos con el video. Bien, un caso actual que podríamos comentar es lo que está sucediendo ahora en Carabaya con el proyecto Corani de la empresa Bear Creek Company. Este proyecto está siendo consultado a dos comunidades, a Chacaconiza y a Quelcaya. Técnicamente podríamos decir que es algo productivo porque se está practicando de oficio sin necesidad de un juicio, de una consulta previa. Pero esta consulta previa podríamos decir que tiene algunas deficiencias. Primero, no se realizó con enfoque intercultural. Segundo, la coordinación ya había sido realizada con anterioridad, donde las comunidades siempre estuvieron de acuerdo. Y tercero, se aplica un artículo que es el 19 de la ley de consulta,
donde habiendo acuerdo mediante actas ya no hay diálogo, ni información, ni mucho menos un debate intercultural para poder brindar las realidades del caso, de lo que se va a consultar. Nosotros cuando hablamos de una consulta previa, ella debe ser libre e informada. La información implica presentar toda la información con un diálogo intercultural, que la comunidad pueda hacerse asesorar y pueda tomar una correcta decisión deliberada sobre el proyecto que se va a implementar dentro de su territorio. Esto que yo acabo de mencionar no se desarrolló en este caso, y la ley de consulta tiene una cláusula de inconstitucionalidad al permitir de que se realice sin diálogo, sin debate, sin información, con el mero acuerdo. O sea, estamos convirtiendo la consulta previa en un mero procedimiento administrativo, cuando en realidad no era la finalidad que pretendía el convenio 169 al pedir de que se aplique el derecho de consulta previa a los pueblos. El eje transversal del convenio 169 de la OIT es la cuestión tierra-territorio. Y sobre el eje transversal se establece un derecho que tiene fundamento en la participación de las comunidades en las decisiones de gobierno sobre proyectos que se van a implementar dentro de su territorio. Si la comunidad no tiene autonomía ni el poder de deliberación, lo que tiene que ver con el derecho a la información, aplicado en el procedimiento de consulta, esto se convierte en un mero proceso administrativo y ya no en un derecho. O sea, si la tecnicatura la ponemos por encima del fundamento de derecho que implicaba esta participación de los pueblos indígenas en las decisiones de gobierno que importen o que puedan afectar su territorio, estamos desnaturalizando el propio convenio 169. Bien, ha sido Pablo Abdo de IDECA también quien ha dado una, digamos, una visión y tomando un caso, ¿no? Un caso concreto sobre la consulta previa. Pero, José, un poco aterrizando más a nuestro contexto, los casos de consulta previa en la región, la forma en que se han desarrollado, la experiencia que están desarrollando ustedes, ¿qué nos podrías primero comentar, digamos, como una parte introductoria sobre la casuística de nuestra región? Bueno, como comentaba Pablo Abdo, sobre todo existe la presencia de concesiones mineras, concesiones mineras que se han dado sin el cumplimiento del derecho a la consulta previa. Claro. Se ha omitido este derecho, se ha sobrepasado por encima de este derecho y se ha concedido. Creo que es la realidad que más sobresale en nuestra región de Puno, tanto en la zona norte quechua como en la zona sur. Y concesiones que se sobreponen a territorios de pueblos originarios, comunidades campesinas, aymaras y quechuas. Ese es el contexto en el cual como instituciones intervenimos, ¿no?, en la atención de estos pueblos. Pero lo que tú mencionas es bastante crítico y preocupante, ¿no? O sea, se supone que precisamente la consulta previa debe servir como un mecanismo de diálogo, de relación con las comunidades, a fin de, como bien se indica, ¿no?, estar suficientemente informados sobre las concesiones, ¿no? Y al final se está haciendo tabla rasa, ¿no? O sea, no se está aplicando, no se está respetando, se está vulnerando completamente el derecho de las poblaciones, ¿no? Mencionas una palabra muy importante, información. ¿Cuáles son las características de la consulta previa? Consulta previa, libre e informada y de buena fe. El pueblo originario debe estar informado de las decisiones que toma el Estado cuando les afecta a ellos como pueblos. Pablo decía, ¿cuál es el meollo del convenio 169? Tierra y territorio. Y las concesiones mineras son lo que atacan es la tierra y el territorio de estos pueblos, ¿no? Entonces, hay una suerte del Estado de no enfatizar la política a favor de ellos, ¿no? De no aplicar simplemente estas normas que les atañen a los pueblos originarios. No hay una voluntad política. Claro, eso último es importante, ¿no? La voluntad política del Estado peruano de no aplicar la consulta previa, porque es fácil suponer que más bien lo que se busca o lo que se tiene es una política extractivista que lo que quiere es favorecer la
la actuación de estas empresas, ¿no? Pero un poco regresando al punto de lo que mencionabas, de la no aplicación de la consulta previa. Se está desarrollando algún tipo de acciones a fin de revertir eso, porque tampoco se trata de que, bueno, no hubo la consulta previa y ahí quedó. Se tienen que luchar para que realmente exista esta, ¿no? Existiendo el derecho a la consulta previa y no aplicándose, no respetándose, se está violando este derecho. Claro. Y frente a la violación de un derecho, la vía para recurrir que nosotros optamos es la vía judicial. Ante cualquier vulneración de cualquier tipo de derecho, ¿qué hacemos? ¿Dónde recurrimos? A la vía judicial. De la misma forma nosotros es que recurrimos. El derecho violado, consulta previa. ¿Cuál es la norma que nos ampara? Convenio 169 y demás derechos y demás normas. Y la vía que compete aquí, el procedimiento, el proceso de amparo, ¿no? Un proceso constitucional de amparo, para que este derecho se reivindique. Diciendo que, señor juez, se ha vulnerado el derecho a la consulta, ordene usted a la entidad que ha omitido consultar que la realice a favor de las personas del pueblo originario afectado. Esa es la vía que nosotros hemos optado, que nos ha traído buenos resultados hasta el momento. Y precisamente en esta aplicación de este proceso constitucional de amparo, que al final uno tiene que judicializar el asunto, ¿no? Judicializar. Digamos, hablas de algunos hechos o algunas situaciones exitosas. Un poco estas situaciones, cómo tener una idea de estas situaciones exitosas en las cuales este proceso de amparo ha dado fruto o está dando fruto o va a dar fruto. ¿Cómo nos podrías informar al respecto? Para el caso concreto de las concesiones mineras, es el Estado quien debió consultar a través de los encargados de dar las concesiones, Ministerio de Energía y Minas e INGEMET, instituciones que omitieron consultar. Entonces, nuestra demanda va dirigida en contra de ellos. Los demandantes, comunidades campesinas, y los demandados, INGEMET y el Ministerio de Energía y Minas. Este camino ha sido bastante tormentoso. Al inicio nuestras demandas eran declaradas improcedentes, de plano, improcedencia liminar decimos. Pero poco a poco ha habido un cambio de criterio en los magistrados. A continuación, después con las siguientes demandas, ya nos declaran infundada, ya nos rechazaron. Hasta que el año pasado y en el 2016 nos declaran fundada. Hemos visto que hemos empezado con la improcedencia, luego infundada, y después ya nos dan la razón, fundada, ¿no? ¿Y qué declaran en esas sentencias fundadas? Que les dice, instituciones, ustedes que han omitido la consulta previa, realícenlas. Y no vuelvan a cometer, no vuelvan a dar concesiones mineras sin haber cumplido con este derecho. Eso ya es una orden por un juez en un caso, y es una orden por la sala civil en otro, donde ordenan al Ejecutivo que cumpla efectivamente con el derecho a la consulta y se consulte antes de dar concesiones mineras. Pero esas disposiciones, esos mandatos judiciales, ¿son para la aplicación de estos proyectos o para el futuro? Ahí son lo que se discute, son los títulos de concesión. Cuando dicen ya, te apruebo, estás apto para, tienes derecho real sobre una concesión. Entonces es antes de que realice cualquier actividad, empezando por la titulación, antes que realice la exploración, la explotación, la aprobación del estudio de impacto ambiental, todos estos trámites administrativos tienen que ser consultados. O sea, la consulta es antes. Y si se ha dado concesiones mineras, estos son nulos. Y el mismo juzgado los han declarado nulos, porque se han dado violando derechos constitucionales. Y en esos casos que se han anulado, ¿han quedado en stand-by o ya se está implementando la consulta o se va a implementar? Buena pregunta.
el Estado continúa renuente a cumplir la consulta previa, Caramba, el pese, Estado no lo pese a que existe una sentencia. En este caso no le sacan la vuelta a la ley, sino le sacan vuelta a la sentencia. En una nos dicen, estoy cumpliendo la sentencia. Yo no estoy dando concesiones mineras dentro del territorio de los demandados. Solamente me restrinjo a los demandados o a la comunidad demandante. Pero la sentencia no dice eso. La sentencia dice, no vuelvas a dar concesiones mineras de forma general, dice, sin haber aprobado, sin haber cumplido con el derecho a la consulta previa, de forma general. Pero ellos lo restringen a los demandantes, ¿no? Como le decía, le saca la vuelta hasta la sentencia, ¿no? Claro, no le saca la vuelta a la ley, sino le saca la vuelta a la sentencia. A la sentencia. O sea, el propio Estado lo que está haciendo es buscar la forma de seguir o continuar eludiendo, evadiendo la aplicación de la consulta previa. Parece ser ese el ánimo, ¿no? Como decíamos, no hay un ánimo político. A pesar de que está la norma, tratan de seguir desvirtuando, incumpliendo, ¿no? Pero al final, José, esto se ve porque al final de cuentas estamos en un contexto en el cual hay una clara política pro-extractivista del Estado peruano y como el Estado es extractivista, favoreciendo la actividad de estas empresas, uno podría pesimistamente pensar de que no hay futuro, ¿no? Claro, digamos, el hecho de que ustedes hayan conseguido, digamos, alcanzar estas sentencias, pero al final el Estado sigue siendo renuente. Nuestra postura también fue igual, ¿no? Un poco de incertidumbre al inicio, porque nuestras demandas eran rechazadas liminarmente, de inmediato. Pero hemos visto que con el esfuerzo, con el andar, con el no abandonar, el seguir persistiendo, se puede conseguir, ¿no? Y sí, siguen dándose trabas, pero somos optimistas en poder superarlas, ¿no? Porque están las normas, está el ánimo de las comunidades de querer seguir defendiéndose y está también el ánimo por parte de nosotros, ¿no? De apoyarlas. Claro, esa es un poco la perspectiva de continuar en esta lucha que, como tú dices, ¿no? Al final puede generar mucho pesimismo, ¿no? Pero al final existe la voluntad de... es increíble que uno tenga que enfrentarse al Estado, ¿no? Cuando deberían pararnos. Se supone que el Estado debería ser quien ampare a las comunidades y no que tenemos que, desde la sociedad civil, enfrentar al Estado para que respete a quien debería respetar. Y a quien debe encarnar en realidad, ¿no? Porque el Estado como Estado-nación debe encarnar a la nación. En este caso encarna a los grandes empresarios, ¿no? Los grandes intereses. Los grandes intereses. Y seguimos nosotros estando en el patio de atrás. Así es, desgraciadamente es así. Bueno, en realidad estos casos que tú mencionas, bastante críticos, pero bueno, vamos a seguir charlando, vamos a hacer una breve pausa comercial y seguimos hablando de estos casos de consulta previa que en realidad el Estado le saca la vuelta a las sentencias para seguir pues eludiendo la consulta previa. Pausa y retornamos. Bueno, y seguimos conversando sobre consulta previa. El programa del día de hoy lo hemos dedicado exclusivamente a hablar de ese tema y estamos en este segundo bloque conversando con José Vallardo. José, mencionabas en general la situación de la región en la cual no se hacen caso el Estado no hace caso a las sentencias. Quizás algún caso en particular, quizás el primer caso en el cual se obtuvo este triunfo, digamos. Un caso particular. ¿Cómo no? Lo hemos denominado el caso de las 11 comunidades de Atuncoya. ¿Ya? Fueron 11 comunidades quechuas que se organizaron y plantearon una demanda. En primera instancia la declararon infundada, es decir, que no teníamos la razón. Y sube a la sala civil de la Corte Suprema, de la Corte Superior de Justicia de Puno, y es quien la revoca, diciéndole que fundada nuestra demanda y que se dispone que los demandados, la Ingemet y el Ministerio de Energía y Minas cumplan con la consulta previa antes de entregar concesiones mineras.
Ese fue el primer caso que nos costó bastante, luego de 2 casos anteriores que nos rechazaban al inicio, ¿no? Y lo que mencionas se trataba no de una comunidad. No de una. Estamos hablando de 11 comunidades de Atuncoya. ¿Por qué se organizaron 11 comunidades? Porque el distrito entero de Atuncoya estaba concesionado, el 100% de un distrito, de todo el territorio, ¿no? De Atuncoya que estamos hablando, y que eso incluye a las ruinas de Siyustani, ¿no? Hasta las ruinas de Siyustani estaban siendo concesionadas, ¿no? Es por eso que la gravedad. Ese fue el primer caso exitoso que tuvimos. Y el segundo se trató de la comunidad de Jatucachi, provincia de distrito de Pichacani y Laraqueri, provincia de Puno. Solamente una comunidad que demandó, ¿no? Y en este caso fue en primera instancia donde nos declararon fundada la demanda. Bueno, ahí hay un avance en función del anterior, ¿no? Y lo curioso de esto, que en el primer caso, en ambos casos se trata del mismo juez, del tercer juzgado mixto de Puno, actualmente civil de Puno, ¿no? Pero estamos hablando de que si tratándose del mismo juez, el mismo juez comienza a modificar, digamos, su accionar, ¿no? Sí, hubo un cambio en su criterio, ¿no? Un poco una evolución, ¿no? Positiva, diciendo al principio no se cree infundada y después ya fundada, ¿no? Bueno, en el segundo caso ya ha apelado, ¿no? Las empresas mineras, tanto las empresas mineras involucradas con sus concesiones y por parte del Estado, ¿no? Porque no están conformes, ¿no? Con esta sentencia. Y actualmente se va a dilucidar en la sala civil también. Ya. Hay un aspecto que conversábamos al principio con Boris y que lo mencionaba, que es la forma, la relación que se establece, ¿no? En esta posibilidad de consulta previa. Mencionas, por ejemplo, que las empresas afectadas apelan. En esta relación, ¿cómo tú ves el accionar en particular de las empresas? Algunos dicen que a veces actúan con prepotencia o presionan. En la experiencia del trabajo de ustedes, el accionar de las empresas. Las empresas siempre se apersonan al proceso con un staff de abogados, para empezar. Con todo un pool con mínimo 10 abogados, ¿no? Que firman la contestación, que firman los apersonamientos. Como una suerte, nosotros lo entendemos como una suerte de intimidación, es una ¿no? Estrategia, claro, de intimidación. Una estrategia de intimidación. Claro, en la oficina somos unos 2, 3 nomás que firmamos, ¿no? Frente a todo un buffet de abogados. Eso también, ¿no? Y en el desarrollo de las audiencias, en las audiencias orales, ellos evitan mencionar el convenio. Y el argumento principal que ellos presentan es que con la concesión no se está efectuando ni exploración ni explotación, por lo cual no hay ningún tipo de afectación a los derechos, no hay. Pero nosotros vamos en la idea de que hay una amenaza eminente, porque una empresa en la vida va a sacar una concesión minera, va a obtener una concesión minera para no continuarla. Entonces ellos dicen, no la vamos a continuar, no hay nada seguro que podamos continuar, así es que no hay una amenaza cierta en ese sentido, ¿no? Es el discurso que manejan. Arman una estrategia entonces más o menos bien montada, ¿no? Y que cumplen con todos los requisitos de la Ley General de Minería, ¿no? Cosa que es cierta, ¿no? Cumple, ya, hemos cumplido con lo que nos exige, por lo tanto nuestro título es totalmente legítimo, ¿no? Ya. Pero obviamente que no se ha cumplido con la consulta previa. Bueno, y bueno, sí, pues siempre se habla de que las estrategias que las empresas tienen, ¿no? Y mencionas esta de bueno, o sea, un documento firmado por 10 abogados. De 10, mínimo 10 abogados, ¿no? Y son abogados de Lima, ¿no? De los grandes estudios de Lima. O sea, estamos hablando de grandes estudios limeños, ¿no? Y no solamente las empresas mineras, el Estado también está recurriendo a estos bufetes de abogados para la defensa. A otros bufetes, ¿no? Pero también hacía grandes bufetes de abogados para realizar su defensa, tanto el Ministerio de Energía y Minas como el INGEMET. Ya no solamente con el procurador, sino que a abogados particulares, ¿no? Cosa que tiene que también pagar el Estado. Bueno, estamos hablando de un panorama, ¿cómo es, no? Por dentro, ¿no? ¿Cómo funciona esto que en general es de que el Estado respalde el extractivismo, pero ahí se ve, ¿no? Se ve en este caso particular de la acción legal, ¿no?
Bien, bueno, hemos conocido un poco los entretelones, la parte interior de la consulta previa. Te agradecemos, José. Espero que sigan ustedes batallando en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios, especialmente en la aplicación de la consulta previa, y que, bueno, se sigan logrando y conquistando sentencias favorables, ¿no? Que eso es lo importante. Bueno, seguir nomás en el trabajo y felicitaciones por todos los logros, ¿no? Muchas gracias. Seguiremos entonces. Así. Muy bien, ha sido José Vallardo de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, con el que hemos conversado un poco sobre lo que hemos pactado para el día de hoy, hablar de la consulta previa. Bien, de esta manera llegamos también al punto final de la edición del día de hoy, y no sin antes recordar que mañana en nuestra versión radiofónica en Radio Pachamama hablemos de nuestro mundo a partir de las 9:30 y conversaremos del mismo tema. Claro, como siempre lo decimos, ¿no? La televisión tiene un tipo de público, la radio tiene otro público, pero vamos a charlar sobre el mismo tema. Así es que mañana también están invitados para Radio Pachamama, escuchar Radio Pachamama a las 9:30, hablemos de nuestro mundo. Bien, así llegamos al punto final y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces.